Pero por ahí podríamos, antes de entrar a la entrevista con Cora, mostrar un pedacito, bueno, mostrar un pequeño video que sacó Amnistía Internacional, donde Calonian Santos habla sobre qué es lo que le pasa a quienes toman imágenes, a los fotoperiodistas, ahora cuando están cubriendo situaciones en la calle. A ver. Alguien por ir a sacar una foto, por ir a cubrir algo que está sucediendo, sale herido casi de muerte. El aparato del gobierno busca disciplinar, porque es evidente que es una medida de disciplinamiento hacia el periodismo. Es muy fuerte que uno llegue a lo que pasó el 12 de marzo y que en el medio de esa balacera, de esos carros hidrantes, de todo aquello, uno sienta miedo. Que lo que me llevó es a ser más consciente de lo que sucedía y a ser más responsable y entender que yo estaba ahí para cubrir y para contar lo que estaba sucediendo. Después de saber lo que le sucedió a Pablo Grillo, yo me tengo que comprar un casco, me tengo que comprar una cámara antigua. Y es muy fuerte que si antes estábamos pensando en ahorrar para comprar un lente, una cámara, ahora estemos ahorrando y en vez de salir a comprar un lente, una cámara, estamos saliendo a comprar donde venden una careta anti-gas y un casco. Más que nunca hace falta el fotoperiodismo para contar lo que acontece. Contrario a todo lo que estamos viendo tecnológicamente, aquello de que lo viejo también sirve, implica que volver a contar desde el lugar, desde el salir a poner el cuerpo, la mirada, se necesita más que nunca. Bueno, estábamos escuchando a Calonian Santos y estamos en comunicación en estos momentos con Cora Gamarnik, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que escribió muchos artículos y libros y en muchas revistas académicas también, y de investigación sobre la historia del fotoperiodismo en Argentina y los vínculos entre la historia y la imagen. Hola Cora, qué alegría verte y saludarte, te agradecemos mucho. Hola María, la directa la mía, disculpa porque si la gente totalmente, pero realmente es una vorágine de la vida, así que acá estoy a disposición total. Bueno, muchísimas gracias. Te escuchamos un poquito cortado, pero bueno, te escuchamos, así que... A ver si está bien la... Ahí vamos a buscar ajustar entonces esta cuestión técnica. Estamos medio ahí buscando Pareciera que es la señal, ¿no? ajustar, sí, parece la señal, pero ¿está o no? Como para seguirle preguntando. Ahí como me escuchan, ahí me escuchan mejor. Sí, ahí te escuchamos mucho mejor, Cora. Mucho mejor. Bueno, estábamos escuchando recién a Calonian Santos y pensábamos que en estos tiempos de... Siempre, ¿no? En tiempos de crisis que la Argentina vive y muchas, de alta desocupación, de precariedad laboral, en tiempos que muchas veces parecen bisagra, siempre hemos pensado que la fotografía juega como un rol fundamental que aportaba siempre como a cuestionar el status quo, a desnudar una realidad, a mostrar desde el lugar. Pero ahora también, con este recrudecimiento tan feroz de la represión, la fotografía la pensamos también como algo que puede poner también un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Es todo eso, María. Mira, la cuestión del límite es concreto y absoluto a partir de que gracias a las fotografías y al trabajo de diversos actores sociales mancomunados en el mapa de la policía se pudo saber en horas quién le disparó a Pablo Grillo. Parte de los disparos tienen que ver con que no se vea el grado de ilegalidad de la represión, porque hay una parte muy visible de la represión que les interesa mostrar, por esto que mencionaba Calonian del disciplinamiento social, por esto que también mencionaba él de la expansión del miedo para que nadie salga a marchar o para que el que salga a marchar tenga miedo de lo que le pueda pasar
no volver, pero además de esa cosa visible, ¿no? Incluso desproporcionada de la fuerza de seguridad en las calles, especialmente en Ciudad de Buenos Aires estoy hablando, seguramente se vive muy distinto en Olavarría o en cualquier otro lugar del país, pero en esta capital hay un despliegue terrorífico, digamos, terrorífico en el sentido de que genera terror de la fuerza de seguridad, sobre todo, por ejemplo, contra los jubilados, las jubiladas, son un puñado de jubilados que tratan de expresarse todos los miércoles y son ferozmente reprimidos. Eso es un intento de disciplinamiento visual que se expande al resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo que hacen eso, ocultan sus máscaras, sus equipos, etcétera, ocultan quiénes disparan, cómo disparan, con qué armas disparan, para que si hay algo ilegal no sean descubiertos. Eso es lo que se pudo develar gracias a las fotos de los y las fotógrafas que están en el terreno donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, se pudo identificar en horas quién había disparado a Pablo Guidillo a muerte una granada de gas lacrimógeno de modo ilegal. Entonces, efectivamente, las fotografías ayudan a poner un límite, ayudan a develar, ayudan a denunciar, ayudan también a que nos enteremos qué es lo que sucede, porque si no estuviesen ellos ahí, en el resto del país tal vez no se enteran lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces son fundamentales, realmente hoy están siendo de nuevo los y las fotógrafas un blanco móvil de parte de la represión, porque el resultado de su trabajo, que son las fotografías, que es lo que ellos producen, en realidad ellos, ¿qué hacen en las marchas? Producen imágenes, ¿no? Porque el resultado de su trabajo es visibilizar lo que el gobierno no quiere que veamos. Sí, hay algunas fotos que bueno, se nos vienen a la cabeza un montón, pero hay algunas fotos que terminan siendo como símbolo a lo largo de toda la historia de la Argentina. Uno puede recordar, qué sé yo, desde la foto que tomó José Luis Cabezas de Chabrán, o la foto, no sé, de los soldados británicos rindiéndose ante el ejército argentino, no sé, pienso las fotos que marcan, digamos, mojones como en la historia de la Argentina, y que uno de solo pensar en esa época, lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen. Hoy, si uno piensa en lo que está viviendo Pablo en este momento, cómo también pasa a ser el propio fotoperiodista, el propio fotógrafo, el que es un símbolo, porque se ha vuelto un peligro, digamos, develar esas imágenes o visibilizar aquello que no quieren que se muestre, ¿no? Mira, hubo varios momentos en la historia argentina, lamentablemente, en donde los fotógrafos y las fotógrafas fueron víctimas de una búsqueda constante de represión. Uno de esos momentos fue el año 1982, donde se recrudeció la movilización popular, sobre todo post Malvinas, ¿no? O sea, hubo una gran marcha antes de Malvinas, que fue la del 30 de marzo del 82, donde los fotógrafos fueron ferozmente reprimidos, pero después de Malvinas fue algo sistemático durante todo el año. No vimos después un evento, por ejemplo, durante el 2001, las grandes represiones que sufre la población argentina vuelven a ser sufridas por los fotógrafos, las fotógrafas. Y después del 2001, el momento dramático que fue la marcha contra la reforma previsional durante el macrismo. Ahí fueron baleados los fotógrafos con balas de goma, también siendo buscados, apuntados específicamente. Eso mismo vimos en Chile también, ¿no? Como los carabineros durante el estallido chileno disparaban incluso para apuntando a los ojos, ¿no? Y un montón de fotógrafos, fotógrafas perdieron uno o los dos ojos por la represión de gendarmería. Entonces es como que se corrieron los límites absolutos de lo que es permitido en una democracia. En estas democracias que tenemos todos los debates que podemos hacer sobre los límites de esta democracia, nunca se había coartado así la libertad de prensa, el trabajo en las calles de los reporteros gráficos, como si se había hecho en dictadura militar.
Entonces, el asunto es ponernos a pensar también por qué. ¿Por qué hoy parte de los sectores más reprimidos en las calles son los sectores más vulnerables como los y las jubiladas o sectores que están trabajando y cumpliendo su desarrollo profesional como los y las reporteras gráficas? Y yo creo que ahí hay una intencionalidad, uso de nuevo la misma palabra que usó Kaloyan, de disciplinar, de amedrentar, de evitar la protesta pública, que hoy sería uno de los pocos límites que se le puede poner al avance de este gobierno. Mientras el gobierno hace esto, este intento de disciplinamiento, por el otro lado también vemos que por ahí es el gobierno que más fotos falsas, apócrifas, pone a circular, ¿no? Es como casi que las dos caras de un mismo proceso. Exactamente así, María, como vos lo dijiste. No es solo lo que impiden en las calles o lo que impiden también con la precarización, los despidos, ¿no? Porque pensemos que ni bien asumió el gobierno, cierra Telam. Y eso incluye un equipo fotográfico de excelencia como el que tenía Telam, que cubría acontecimientos a lo largo y ancho de todo el país. Al cerrar Telam hay cosas que suceden en cualquier lugar del territorio argentino que ya no nos lo podemos enterar, porque han despedido, se han obligado a los trabajadores a acogerse a retiros voluntarios porque las condiciones de trabajo son inhumanas, o siguen trabajando en condiciones también de explotación donde prácticamente no tienen tareas para cumplir o tienen tareas absolutamente banales, que no tienen que ver con la información periodística. Entonces, hay toda una política respecto de las imágenes, también hay un cercenamiento de los lugares a los que los y las reporteras pueden acceder en los actos oficiales de gobierno, no los dejan estar, en la Cámara de Diputados ya no pueden estar en los lugares que estaban, están en lugares lejísimos donde casi no tienen acceso a ver nada, se les trata de encerrar en corralitos, se envían fotografías de medios a los medios como si fuesen oficiales y que son de actores de prensa del propio gobierno y no de fotógrafos profesionales. Y como vos dijiste muy bien, además, se crean fake news. Ni que hablar lo que vimos frente a estas elecciones, que ahora dice que eran toda una broma de algunos libertarios, ¿no? Que lo hicieron para divertirse, pero cada vez están más afinadas los instrumentos de inteligencia artificial para crear imágenes falsas, videos falsos. Y la sociedad está cada vez más desprovista de herramientas para verificar qué es verdadero o qué es falso de lo que ven. Entonces, frente a eso, el fotógrafo, la fotógrafa en el territorio, su nombre y apellido debajo de las fotos, es una fuente de validación, es una fuente de credibilidad de que eso que sacó existió, de que esa foto sí es verdadera. Entonces, también atacar a los fotógrafos, a las fotógrafas, es atacar la credibilidad que portan, es atacar la verificación de que lo que muestran sucedió en realidad. Cora, esa va a ser la herramienta, ¿no? Como vos... Entiendo que esa va a ser la herramienta, así como cuando alguien en una crónica de diario firma su nota, va a ser la única forma de evitar bueno, que se tergiverse toda la imagen y por el contrario, aquel que pone su sello en la foto se va a hacer de alguna forma el garante de la veracidad de esa fotografía, ¿no? Respetar el derecho de autor es una de las formas, y yo confío también en que nosotros, nosotras, aprendamos a usar la inteligencia artificial para develar qué es lo que está hecho con inteligencia artificial. No se trata de ignorar un avance tecnológico que va a ser revolucionario, sino ver cómo también lo aprovechamos. La inteligencia artificial aprende muchísimo y va a poder decirnos que algo fue hecho con ella misma. Entonces creo que también tenemos que elaborar estrategias de análisis y de corroboración de imágenes muy fácilmente, también que haya instrumentos muy a disposición para que rápidamente podamos identificar las imágenes falsas.
Cora, ¿y hay instancias colectivas de acompañamiento, de fotoperiodistas, de reuniones o de pensarse frente al hostigamiento o a esto que decías de los corren de los lugares institucionales que tradicionalmente ocupaban, le sacan esos espacios desde los que podían acceder a fotografías? ¿Se están pensando colectivamente? ¿Hay instancias de debate, de formación y de acompañamiento? ¿Cómo lo manejan a eso? Mira, yo sé cómo está trabajando la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que es la ARGRA, que como mencionó María antes, por ejemplo, en el caso de José Luis Cabezas, fue ARGRA la que tomó la bandera para que ese caso no quede impune y logró llegar al final, incluso siendo querellante en la causa. Fue la primera vez en la historia argentina que una asociación civil como es la ARGRA, porque no es un sindicato, sino una asociación profesional que reúne profesionales, fotógrafos y fotógrafas, pudo llegar al final de una causa donde todo estaba montado para la impunidad. Bueno, ARGRA tiene toda una historia muy potente de defensa de los trabajadores que nuclea, y están además junto con CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que también fuertemente está apoyando el trabajo de los y las fotoreporteras, y también de FATPREN, el sindicato a nivel nacional de trabajadores de prensa, y todos ellos están armando protocolos de trabajo, organizando asambleas sobre cómo cuidarse, armando redes de protección en las calles. Sé que manejan grupos de WhatsApp donde se organizan incluso trabajadores de distintos medios, pero están todos juntos tratando de apoyarse, más organizaciones que están yendo a cuidar a los manifestantes, la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS. Hay organizaciones humanitarias que van y monitorean el estado de represión en las movilizaciones, y también sectores de postas de salud que se montan en los espacios de movilización para atender a los heridos. Sé que, como mencionaba Caloyan en la entrevista que ustedes pasaron, hoy los fotógrafos, las fotógrafas están preocupadísimos por comprarse equipos de seguridad que les permita seguir saliendo a la calle gastando plata que no tienen. Como él mencionaba, ¿no? En vez de poder mejorar su herramienta de trabajo, mejorar su instrumento de trabajo que son las cámaras, están viendo cómo compran máscaras antigases lacrimógenos, chalecos de balas. Es absolutamente terrible que en una democracia trabajadores de prensa que quieren cumplir su trabajo tengan que estar pasando por esto. Y sí, hay, por supuesto, esta autoorganización que se están dando ellos y ellas mismas, y hay mucha solidaridad transversal, ¿no? en estos actores sociales. Yo mencionaba antes lo que fue el mapa de la policía, que es esta organización de organizaciones, porque son muchos sectores juntos que trabajaron colectivamente para develar quién había disparado y qué había sucedido el día que le disparan una granada de gas lacrimógeno a Pablo Grillo. Y, por ejemplo, el mapa de la policía trabajó en conjunto con investigadores del CONICET del Balseiro, del Instituto Balseiro de Bariloche, físicos, que pudieron hacer un análisis de las trayectorias de la granada de gas lacrimógeno, de los sonidos, de la velocidad a la que fue disparado, de cruces de imágenes, etcétera, y permitió con total certeza identificar de dónde había salido el disparo, quién lo había hecho. Entonces, también estas solidaridades. No, decía que a esto se le suman las GoPro que tenían algunas fuerzas de seguridad en sus cascos, que se incorporó a la causa, entiendo, en donde se puede ver perfectamente que además de toda esta reconstrucción que estás contando y que es la potencia, digamos, de la imagen, ahí también se ve claramente cómo se felicitan entre sí, se aplauden y dicen barbaridades respecto de la prensa que está en el lugar y también de los manifestantes. Sí, hoy justamente leí y estuve estudiando todo eso que pasó con esas cámaras. No las estaban entregando. Servini de Cubría tuvo que amenazar con ir a hacer un allanamiento a la gendarmería porque se negaron hasta último momento a entregarlas. Y es verdad que aporta nueva información de algo que ya estaba aprobado por la sociedad civil, ¿no? Por las organizaciones de la sociedad civil que por su cuenta habían hecho la investigación. Y lo que sí aportan es el trato que se dan entre ellos y las cosas que se dicen, ¿no?
cómo, por ejemplo, palmearon al gendarme guerrero que le había disparado a Pablo, que además, si vos estás en el territorio, ves la distancia, le dispara a matar, porque claramente era fácil enfocarlo y pegarle en la situación en que estaba Pablo. Claramente Pablo tenía una cámara enorme, se estaba cubriendo, estaba agachado para sacar una foto en donde se veía una estructura prendiéndose fuego y el Congreso detrás, o sea, le tiraron a matar. Cora, muchísimas gracias por esta comunicación con Abra, el canal de la Universidad Nacional del Centro. Espero que hablemos pronto nuevamente. Por favor, un placer, María, un placer verte. Un gustazo estar ahí con ustedes y a disposición. Disculpen los minutos tarde y que, bueno, fue un poquito difícil congeniar la entrevista, pero aquí estoy a disposición. Muchísimas gracias, Cora. Abra, el canal de la UNICEN.